Hola a todos, Jaime Cárdenas, ingeniero agrónomo del ICA. Vamos a hablar en esta sesión de lo que es pasar de la teoría a la acción una vez el laboratorio y el área de diagnóstico del ICA nos confirma con toda la certeza que estamos hablando de Fusarium oxysporum, forma especial cubense, raza 4 tropical. El área de diagnóstico del ICA reportó de manera oficial en agosto con un alto nivel de confiabilidad la presencia del Fusarium oxysporum, forma especial cubense, raza 4 tropical en una zona específica ubicada en los municipios de Dibuya y Riohacha, en el departamento de La Guajira, en el norte de Colombia. Esta confirmación se da en una zona que tiene unas características típicas y es producción de banano del subgrupo Cavendish de exportación, con unos suelos con unos contenidos de materia orgánica por debajo del 4%, un pH que normalmente está por encima del 5.5%, una precipitación en esta zona que es evidentemente monomodal, con una zona seca marcada en los primeros meses del año y una zona muy húmeda con altos niveles de precipitación, alrededor de 700-800 milímetros de precipitación que se concentran en los meses de septiembre, octubre, noviembre, diciembre y parte de enero del año. Estas características agroclimáticas se revisan y se complementan con las prácticas agronómicas que tienen estos cultivos en La Guajira y nos empiezan a mostrar esa epidemiología y ese comportamiento de las curvas de crecimiento de la enfermedad, que son las que están finalmente generando una estrategia de contención, como ya lo vamos a ver más adelante. El Fusarium oxysporum es una de las plagas más destructivas en las musáceas, se considera como uno de los 10 problemas fitosanitarios más importantes de la agricultura. En la década de los 40 y de los 50, la raza 1 generó una epidemia y fue dramática su devastación en las zonas productoras de Gros Michel, y en este momento, a pesar de estar reportado en Colombia, recordemos que el hemisferio occidental prácticamente es responsable de más del 80% de la producción de banano de exportación. Como se puede observar en esta grabación que se hizo, se ubica en la zona norte. Fue inicialmente un foco reportado en uno de los predios. El siguiente predio estaba lindando con el primer foco, más o menos en unos 5 o 6 metros, solamente separados por una carretera, y alrededor de 275.000 plantas han sido erradicadas hasta este momento, sumando los focos que se pueden observar en el video. Estos focos se fueron juntando unos con otros y generaron un área de cuarentena que hoy está alrededor de 1.700 hectáreas de las 2.400 hectáreas que tiene sembrada en el departamento norte de Colombia. Tuvimos apoyo de los helicópteros de la Fuerza Aérea para generar todo el sistema de vigilancia, los patrones de dispersión que estaba siguiendo el patógeno, igualmente los drones que se utilizaron por parte de los expertos del ICA, y como se puede observar en esta ilustración, se empezaron a generar mecanismos de eliminación utilizando el protocolo que tiene el OIRSA y que tienen autoridades internacionales, una erradicación dirigida específicamente a las plantas de la zona A, una erradicación posterior en todas las plantas que comprometen la zona B, y la zona B de observación que se mantiene en este momento bajo cuarentena y vigilancia. Además de la vigilancia de las zonas o de las fincas o de los 7 predios que están en cuarentena, tenemos una vigilancia permanente del 100% del banano Cavendish de La Guajira. Tenemos igualmente una vigilancia de los traspatios, alrededor de 423 traspatios han sido vigilados y monitoreados, más de 567 hectáreas han sido monitoreadas en estos traspatios, igualmente más de 6.530 hectáreas en los municipios del departamento que linda o que tiene límites con La Guajira, que es el departamento de Magdalena. Igualmente hemos hecho vigilancia en más de 50 fincas del departamento de Cesar, que también tiene una zona fronteriza con el departamento de La Guajira, y adicionalmente el 100% del banano Cavendish, que está ubicado entre Santa Marta y Barranquilla, que es lo que se conoce como la troncal del Caribe. Toda esta zona sigue siendo monitoreada, y adicional a la vigilancia, contarles que tenemos una serie de puestos de control que hacen parte de la contención
de La Guajira, o por lo menos de los predios que están ubicados en La Guajira y que tienen los puntos positivos para este patógeno. Estos puestos de control hacen parte de toda la contención de la zona fronteriza con Venezuela y adicionalmente cubren las zonas que van desde La Guajira hacia el puerto de Santa Marta por la zona norte bordeando el mar y por la zona sur bordeando la Sierra Nevada en el flanco sur de la sierra hacia el departamento del Cesar, zonas ambas, Magdalena y Cesar, productoras también de banano y de plátano. También se hace un trabajo en los puertos para asegurar que a los países socios de Colombia y que son compradores de nuestros productos, les estamos asegurando la sanidad y que no se transporta en estos medios, como los contenedores, por ejemplo, ninguna espora ni ninguna estructura o ningún riesgo asociado a la diseminación del patógeno. Se hace un proceso de remoción, lavado y desinfección de contenedores, de vehículos y adicionalmente una segmentación de estos contenedores, es decir, lo que llega al puerto y va a La Guajira no puede ir de La Guajira a otra zona productora del país, sino que debe ir directamente de La Guajira nuevamente al puerto y ser exportado. Hay un trabajo muy fuerte en asocio con la sociedad portuaria, con las autoridades del puerto, para garantizar todo este proceso de remoción, de lavado y de desinfección de los contenedores. Uno de los aspectos más importantes y centrales, como ya lo mencionábamos, además de la contención, son todas las medidas de bioseguridad y medidas de prevención asociadas a las zonas que hacen parte de seguridad alimentaria y de economía campesina o de economía familiar, y que son alrededor de 550.000 hectáreas en los 32 departamentos del país. Hay un trabajo que hacemos directamente con las agremiaciones, con el sector privado, en un trabajo de acompañamiento en capacitación, en educación y en extensión, y como se puede ver, para el año 2019 hemos destinado unas partidas muy importantes para este trabajo, de resaltar el trabajo que se está adelantando en este momento con la Fundación Educativa Manuel Mejía, que lleva más de 55 años en trabajo de educación para adultos. Este trabajo se enfoca en talleres de bioseguridad para enseñar a nuestros productores líderes acerca de las medidas más importantes, que son evitar el movimiento de material vegetal, evitar la contaminación de las fincas a partir del movimiento de suelo, de maquinaria infectada, de maquinaria contaminada, de equipos contaminados, una serie de medidas que tienen por objeto garantizar que el patógeno no se disemine, no se mueva de esta zona de La Guajira a otras zonas productoras. Este trabajo es muy importante y seguramente tendrá una segunda fase igualmente de alta cobertura en el año 2020. Tenemos un trabajo y una estrategia de comunicación del riesgo liderado por expertos del ICA en este tema de comunicaciones. Adicionalmente nos articulamos con el sector privado, con otras instituciones del sector público, y por último, en el trabajo de comunicación del riesgo, pues hacemos un trabajo también muy de la mano con nuestro ente de investigación en Colombia, que es Agrosavia, en donde se genera todo un trabajo alrededor de lo que es la agenda de investigación en 3 frentes. Uno, el tema de epidemiología, para conocer más en detalle cómo se está comportando este patógeno en las condiciones de Colombia. 2, opciones o alternativas que podamos tener para biorremediación, para mejorar las condiciones del suelo y de esa rizosfera que hace parte del antagonismo propio de tantos microorganismos que cohabitan con la raíz de la planta. Y 3, un trabajo enfocado y encaminado a buscar en el corto plazo materiales con tolerancia o materiales con resistencia, que probablemente van a venir con todas las medidas de cuarentena y de bioseguridad de países como Filipinas, Israel, Australia y Taiwán, que son países que han generado desarrollos importantes en materiales tolerantes o en materiales resistentes. Hasta aquí queremos compartir con ustedes las acciones que se han desarrollado a partir de la confirmación que dio el área de diagnóstico de la presencia en el país del Fusarium oxysporum forma especial cubense raza 4 tropical. Muchas gracias.